Cuba no es un país terrorista. Cuba tampoco es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Cuba nunca ha hecho, ni ha propuesto, ni ha armado una acción agresiva que ponga en peligro la integridad territorial o la seguridad o la estabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros no protegemos terroristas. No hay fuerzas militares en Cuba de otras naciones ni de otras agrupaciones. No hay bases militares de otros países en Cuba. Tenemos cooperación militar y acuerdos de cooperación militar con países amigos, con aliados, pero para nada eso significa que haya bases militares en Cuba. En Cuba, como decía Legañoa, sí hay una base militar. Una ilegal base militar. ¿Y de quién es? Es una base ilegal norteamericana en el suelo de la provincia cubana de Guantánamo, en contra de la voluntad del pueblo cubano. Acaban de ver fragmentos de una conferencia de prensa inusual del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. 2 horas frente a las cámaras para anunciar lo que ningún gobierno dice si no está contra las cuerdas. Racionamiento del petróleo, aceleración de energías alternativas, disposición a negociar con Estados Unidos y la aprobación de planes para transitar al estado de guerra. No es retórica, es diagnóstico. En este programa lo venimos advirtiendo. Una de las grandes aspiraciones del segundo mandato de Donald Trump es torcerle definitivamente el brazo a Cuba tras 7 décadas de presión. No tanto por convicciones personales, Trump carece de ellas, como por el empuje de Marco Rubio y el lobby del exilio cubano en Miami. Hace apenas 2 días, The New York Times lo formuló sin rodeos. Los numerosos exiliados cubanos que han esperado casi 7 décadas la caída del gobierno comunista de Cuba afirman que este podría ser el momento. Y atención a la frase que sigue. El gobierno estadounidense ha determinado que Cuba debe ser libre antes de finales de 2026, dijo Marcel Felipe, un líder del exilio en Miami. Este es un plan en marcha. En ese universo semántico, ser libre equivale a ser asfixiado, bombardeado o invadido. El presidente regional está a la vista. Como ese plan está en marcha, lo que sucede hoy en la isla es de una gravedad extrema. Washington induce una hambruna, no con tomahawks, sino con energía. El método que parece funcionar es el corte total de suministro petrolero, acompañado de amenazas arancelarias a cualquiera que venda combustible a Cuba. Sin energía no hay fábricas, sin fábricas no hay producción, sin transporte no hay alimentos. Todo ello en un país que ya padece escasez crónica por un bloqueo que dura 7 décadas. No es solo petróleo, el plan, según el New York Times, incluye cortar el flujo de divisas, limitando el turismo y las misiones médicas en el exterior. Resultado inmediato, combustible de aviación agotado, actividades educativas y eventos cancelados, apagones constantes. Tras el secuestro de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, Cuba perdió un aliado clave. Los envíos de combustible desde Venezuela y México están bloqueados. Así no hará falta disparar un solo misil. La economía colapsará por inanición y, siguiendo la lógica del disidente entrevistado por New York Times desde Miami, la gente será libre. Libertad por agotamiento, democracia por hambre. Todo esto ocurre a la vista del mundo, convertido en espectáculo. Medios calculando para cuántos días alcanzan los depósitos de petróleo, periodistas midiendo la pérdida de peso del cubano promedio, fotos de montañas de basura en La Habana que nadie puede recoger porque no hay energía, una cuenta atrás televisada hacia la caída. Y Cuba aparece hoy sin apoyo real. Se vuelve el símbolo del esperpento del nuevo orden bajo la doctrina Don Roe. Estrangulamiento metódico, documentado, teatralizado, mientras el resto del mundo mira paralizado por el miedo a las sanciones secundarias. La ofensiva pone a prueba a toda la izquierda global y a los aliados históricos de la isla. Defender a Cuba frente a la violencia imperial no es una consigna, es una obligación moral. La pregunta es si existe la
la capacidad para hacerlo. Tras años de genocidio televisado en Palestina sin consecuencias, la respuesta parece obvia, pero conviene repetirlo una vez más. Mirar hacia otro lado para no incomodar a la gente naranja no compra seguridad, solo aplaza el turno. Después de Cuba, el péndulo seguirá. Hoy en la base América Latina hablamos de la catástrofe cubana diseñada en el despacho Oval. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Racionamiento de combustible, disposición para hablar con Estados Unidos, un Estados Unidos beligerante con Cuba como nunca. Marco Teruggi, ¿qué pasa en la isla desde ese 3 de enero? Bueno, vamos a analizar la orden ejecutiva que emitió Trump a fin de enero para crear una asfixia económica total sobre la isla de Cuba y de lo que ahí se desprende a lo interior de la isla, en Estados Unidos, en posibles vías de negociaciones que podrían darse y sobre todo qué podemos esperar en una situación que se está poniendo realmente cada vez más crítica en vista de la dimensión del bloqueo y la situación a lo interno de la isla. Estefanía, ¿cómo van documentando los medios este acto de guerra que se está cometiendo en contra de Cuba? Bueno, Ina, los medios están cuestionando poco este método que está implementando el gobierno estadounidense para tratar de ahorcar a la población cubana y al mismo tiempo también están documentando cómo ha ido haciéndose una guerra psicológica donde están participando los medios de esta misma guerra psicológica. Vamos a ver algunas citas interesantes y cómo se refieren a esto que está viviendo el pueblo cubano. Y hoy nos acompañará Mario Santucho, es integrante de la revista Crisis, que fue criado en Cuba en el exilio con su familia. Conoce muy bien la isla y sigue la situación muy de cerca. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Donald Trump decidió, con la pistola aún humeante del 3 de enero, poner a Cuba contra las cuerdas. Cuando digo Cuba no me refiero únicamente al gobierno cubano, sino a toda la población que vive en la isla más grande de todo el Caribe, situada solo a 150 kilómetros de Florida en Estados Unidos y unos 200 kilómetros de las costas de Yucatán en México. Lo hizo Trump a partir de una medida presidencial, más exactamente una orden ejecutiva firmada el pasado 29 de enero, donde afirmó que, dos puntos, abro comillas, las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de este país, o sea, Estados Unidos. La razón esgrimida por el presidente es, sigo citando, que dichas políticas y prácticas y acciones de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos que buscan destruir a los Estados Unidos. Pruebas no hace falta. En consecuencia, Trump decretó que se podrá imponer una tasa arancelaria ad valorem adicional a los bienes importados a los Estados Unidos que sean productos de cualquier otro país que directa o indirectamente venda o de otra manera proporcione petróleo a Cuba. Ina, ¿lo podrías traducir para que quede muy clarito, por favor? Quiere decir que a partir del 29 de enero, Estados Unidos podrá poner aranceles a cualquier país, empresa que venda petróleo a Cuba de manera directa o indirecta. No se establece el monto exacto del arancel, de ahí la expresión ad valorem, que quiere decir basado en el valor de la mercancía. O sea, sencillo, si le vendes petróleo a Cuba, tendrás aranceles para tus productos en Estados Unidos. Una extorsión lisa y llana. ¿Con qué derecho? El de ser Estados Unidos, decretar que Cuba es una amenaza y listo, la ley del más fuerte. La única ley que va quedando en este desorden internacional. Y esa medida, o más que medida, agresión económica, vino luego de que, como decía, Estados Unidos haya atacado a Venezuela y obligado a cortar, al menos hasta donde se sabe, el flujo de petróleo de Venezuela a la isla cubana. Entonces, dicho de manera resumida, Washington primero cortó el petróleo de Caracas a La Habana y luego impuso una orden ejecutiva para que no llegue petróleo de cualquier otra parte, o sea, una medida para estrangular la economía cubana. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió al tema del petróleo venezolano, las medidas del gobierno estadounidense y lo explicó con detalle, así que les propongo escuchar unos segundos lo que decía hace muy pocos días el presidente. Por supuesto, aquí se tejieron relaciones económicas, comerciales, proyectos de colaboración muy importantes. Y uno de esos proyectos, sobre todo en energía, por la prestación de servicios médicos, se compensaba con combustible, una parte importante de las necesidades de combustible, no todas, pero una parte importante.
sobre todo en los tiempos más actuales. En otros momentos sí cubrían todas las necesidades de combustible de nuestro país, pero en estos tiempos ya no lo cubrían todo, porque recordemos que Venezuela ha estado sometida a sanciones, Venezuela ha estado sometida a medidas coercitivas, a presiones, y eso ha afectado también ese intercambio que se ha mantenido en una medida muy amplia, pero que no siempre ha alcanzado los niveles de otro momento. Y que ahora se ve muy afectado cuando comenzó el bloqueo energético, el bloqueo naval a Venezuela, que ha impedido que lleguen barcos venezolanos o barcos de otros países con combustible venezolano hacia Cuba, y se recrudece más aún con la orden ejecutiva en días pasados del gobierno de los Estados Unidos, manipulando a través de la amenaza de los aranceles a los países que suministran petróleo. Es prácticamente con ese pretexto lo que lo ha convertido en un bloqueo energético a nuestro país. Dos cosas importantes. Primero, que ya en el pasado Cuba había tenido una merma de petróleo venezolano, en particular hacia 2020, cuando PDVSA estaba severamente afectada por el bloqueo y la corrupción. Y segundo, que lo que Estados Unidos puso en marcha contra Cuba es de hecho un bloqueo energético. Primero naval, con el despliegue militar, y ahora con la orden ejecutiva que busca hacer que no llegue petróleo a la isla, lo que es a todas luces un acto de agresión. Y continuemos con las explicaciones claras. ¿Por qué es tan importante el petróleo para un país como Cuba en este caso? Pongamos dos ejemplos de los usos del petróleo que por algo le dicen el oro negro, tanto por su valor de uso, o sea, para qué sirve el petróleo, como por su valor de cambio, o sea, cuánto cuesta. Primero imaginen el campo. Para producir alimentos hace falta maquinaria y esa maquinaria necesita combustible. Luego, para transportar esa producción hace falta transporte, digamos camiones que también necesitan combustible, la mayoría de las veces diésel. Entonces, si falta petróleo se afecta tanto la producción de alimentos como su distribución, y además, si faltan alimentos, suben sus precios, o sea, la inflación. Otro ejemplo, una parte importante de la electricidad en Cuba depende del petróleo. Entonces, al haber escasez, también la hay de electricidad, es decir, de luz. Por lo tanto, se multiplican los apagones, algo que no es nuevo, pero que está incrementándose en este contexto, pues, de cerco económico sobre la isla, llegando a 14 horas de apagones. Y la luz, puede sonar evidente decirlo, es fundamental para miles de actividades diarias, desde el hogar hasta el funcionamiento de la vida cotidiana de todo un país. Actividades que ahora se ven oficialmente afectadas porque el gobierno cubano anunció medidas ante la crisis, como la suspensión de clases presenciales en universidades como la Universidad de La Habana, o la paralización de la venta de combustibles en pesos cubanos y restricción a la venta de combustibles en dólares. Si hay escasez, entonces hay que racionar y sacrificar actividades. Así de cruda es la situación, así de grave es la crisis. Y en ese contexto, el gobierno de Cuba envió 3 mensajes principales. El primero es que Cuba no va a colapsar, contrario a lo que dicen tantos titulares y voceros políticos. Lo que pasa es que yo creo que el colapso, y está en la mentalidad, está en la filosofía imperial, pero no está en la mentalidad de los cubanos. El colapso no se puede asociar solo a las presiones y a las intenciones de un gobierno imperial. En la visión nuestra ante el colapso está el concepto de la resistencia creativa, que tiene que ver con defensas de ideas en las que creemos, con defensas de convicciones en las que creemos, con una convicción de victoria en la que también creemos. Entonces, yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles, pero lo vamos a superar entre todos, con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de todos los cubanos, o de la mayoría de las cubanas y los cubanos. La resistencia creativa, un concepto acuñado por Díaz-Canel a finales de 2021, cuando el país estaba ya afectado por el bloqueo y la pandemia y se habían dado las grandes protestas y desestabilización del mes de julio. Porque la crisis, que ahora crece a niveles que no se habían conocido antes, viene en realidad de esa época de la pandemia, donde Cuba se quedó sin ingresos por turismo, debió utilizar sus reservas y el bloqueo estadounidense, como siempre, no dio tregua. Ahí comenzó, por ejemplo, un proceso de migración masiva de la isla, con cerca de 1 millón de cubanos que se fueron desde 2021 hasta la fecha.
El segundo mensaje que dio Díaz-Canel tiene que ver con las alianzas geopolíticas en medio del intento de Estados Unidos de aislar totalmente a la isla. Le hago una breve introducción. Díaz-Canel da cuenta de todos los mensajes que hubo y explica cuál es la importancia de esos mensajes y sobre todo lo que hay detrás. Eso es lo que podríamos decir en sentido general, que se ha producido en materia de apoyos de discursos, pero detrás de esos discursos hay más cosas que también no podemos hoy explicar abiertamente, porque el enemigo está en una persecución de todas las luces que se le pueden abrir a Cuba, de todos los caminos que se le pueden abrir de Cuba, pero sí les puedo asegurar con todo sentido de responsabilidad que Cuba no está sola. Y que en un momento como este hay mucha gente, gobiernos, países, instituciones, empresas que están dispuestas a trabajar con Cuba y que ya nos han hecho llegar vías, mecanismos, intenciones de cómo podemos hacer. La persecución energética, la persecución financiera, el recrudecimiento con estas medidas coercitivas es tal que sabemos que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear todos esos obstáculos. Pero hay valor en un grupo de instituciones, de personas y de gobiernos del mundo para apoyar. Y es lo que podemos decir o podemos explicar hoy por razones obvias. Cuba no está sola. Díaz-Canel nombró en su discurso a varios países dispuestos a ayudar, como China y Rusia. Pero claro, las medidas que se tomen deben ser secreto total. Nadie dice con quiénes y mucho menos por qué vías van a sortear un bloqueo económico. Aunque sí, este domingo México anunció el envío de 2 barcos con ayuda humanitaria a Cuba, con 814 toneladas de ayuda, y quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas. Un envío al tiempo que se cortaron las ventas de petróleo desde México a la isla. Un tema sobre el cual la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está en tratativa diplomática para poder reanudar los envíos y que no haya sanciones económicas para México. Esperemos que se pueda en este momento crítico. Y vayamos al tercer mensaje que dio Díaz-Canel, la disposición a dialogar con el gobierno de Estados Unidos por parte del gobierno de Cuba. Y siempre ha existido una posición histórica de Cuba, una posición que la definió y la defendió el comandante en jefe Fidel Castro, que la continuó el general de ejército Raúl, y que a mi modo de ver es inalterable y es invariable en los momentos actuales. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Diálogo pero sin presión. Difícil en estas circunstancias donde lo que justamente hay es una máxima presión, como dicen en Estados Unidos, la estrategia de la máxima presión. ¿Y diálogo de qué? Según Díaz-Canel, de temas migratorios, de lucha contra el narcotráfico, terrorismo, medio ambiente. Pero no un diálogo, al menos se desprende, sobre el sistema de poder político dentro de Cuba. Ahora bien, acá entra una pregunta. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Quiero decir, en el caso venezolano fue muy claro que la carta principal en la negociación era y es para Estados Unidos el petróleo. Es el corazón del asunto, y luego el tema de elecciones o liberación de presos. En el caso de Cuba, ¿qué piensan, Ina, Estefanía, que puede estar pidiendo Estados Unidos en este momento? Y es un poco la pregunta del millón, Marco, para pensar una negociación, si es que ocurre, porque según Trump sí habría diálogos en marcha y La Habana por su parte no negó ni confirmó, sino que ratificó su disposición a dialogar en los términos que escuchábamos recién. Claro, si el tema del poder político no está sobre la mesa de debate, entonces, ¿qué puede pedir Estados Unidos? ¿Una apertura económica para sus empresas? ¿Que devuelvan viejas empresas expropiadas por la revolución como
como indica la ley Helms-Burton de Estados Unidos en su título 3. Y luego también está la cuestión ideológica, no sé qué opinan ustedes, un castigo a toda una nación por intentar desafiar durante tantas décadas al imperio, proponer un orden distinto, un modelo diferente, estando, como decías Marco, tan solo 150 kilómetros de Miami. Aplastarlos para que a nadie más, nunca más, se le ocurra nada semejante. Lo que es seguro es que Trump quiere poner a Cuba en la situación más crítica posible, aislarla al máximo internacionalmente y a partir de allí sentarse a exigir y además presentarse como quien es ahora, quien ayuda a Cuba con el anuncio de un envío de $6 millones para ayuda humanitaria a Cuba a ser distribuida por Caritas. ¡Cuánto cinismo! Quien bloquea la economía hasta intentar provocar una hambruna propone luego dar un poquito de dinero para mostrar que es bueno y solidario. Cuánto cinismo, cuánto cinismo. Y hablemos un poco de los tiempos políticos, sociales, los tiempos dentro de Estados Unidos y los tiempos dentro de Cuba. Vayamos primero dentro de Estados Unidos, porque este no es cualquier año, este 2026, es el de las elecciones de medio término, donde se va a redefinir el mapa del poder legislativo en Estados Unidos. Recordemos que Trump tiene ahora mayoría republicana en las dos cámaras, pero eso podría cambiar en octubre si le va mal, algo que pronostican algunas encuestadoras ya. Y no es lo mismo gobernar con mayoría legislativa que estando en minoría en una de las cámaras, como podría ser en el Senado. Aunque claro, siempre está el recurso de las órdenes ejecutivas, como esta contra Cuba. Ya vamos a volver sobre este tema de las elecciones de midterm, como se dice en Estados Unidos, porque se está comenzando a generar un clima de revuelo interno con denuncias de los demócratas y declaraciones estridentes, no podría ser menos, de Donald Trump. Y el segundo punto para entender el tiempo en Estados Unidos es que Trump está ahora mismo con los aviones y misiles todavía calientes de la agresión a Venezuela, porque el impacto de lo que pasó en Caracas está aún muy fresco y por lo tanto las amenazas de Washington tienen esa carga mayor. Entonces, de alguna manera Trump está en su prime, mayoría legislativa y acción militar victoriosa en Venezuela, por lo que busca acelerar los tiempos ahora mismo. Aprovecho, Ina, que planteas el tema militar para ver lo que dijo Díaz-Canel al respecto de la preparación que están haciendo en Cuba sobre ese tema. Por lo tanto, cuando hicimos los análisis de todo lo que venía pasando, de los sucesos del 3 de enero en Venezuela, de las implicaciones para el área de América Latina y el Caribe, las amenazas en la región y las amenazas para Cuba, una de las prioridades que establecimos fue desplegar un plan de preparación para la defensa en interés de la guerra de todo el pueblo, que comprende la preparación de todo el sistema defensivo territorial de nuestro país, en todos sus eslabones, desde la zona de defensa, el municipio, la provincia, hasta el Consejo de Defensa Nacional, de las unidades regulares de la FARC y el MININ, de las brigadas de producción y defensa de las milicias de tropas territoriales y también de las estructuras en zonas de defensa, de las agrupaciones especiales, para elevar nuestros niveles de preparación para la defensa, lo cual es legítimo y está incluso contemplado en nuestra Constitución. Cuba no está en estado de guerra, sino preparándose por si hay que pasar al estado de guerra, dijo después el presidente. Y vayamos a los tiempos ahora dentro de Cuba, donde la situación es muy compleja, la verdad. Primero, por el desgaste y el cansancio acumulado luego de unos 6 años particularmente difíciles, como les contábamos, y la perspectiva ahora de más sacrificios ante la etapa económica más difícil de la isla. Un desgaste social que en consecuencia golpea sobre la política, el respaldo al gobierno y las ideas de la gente, e impacta de manera diferente según cada sector social en una isla donde se ven imágenes de desigualdad que antes no existían. Entonces, no es lo mismo la crisis para quienes apoyan incondicionalmente la revolución, para quienes no apoyan pero tampoco quieren una intervención de los Estados Unidos, que para los nuevos empresarios cubanos que son un estrato social en formación o medio consolidado, muy conectados con el exterior, que tienen sus propias demandas, su propia agenda. Luego está también la categoría de quienes sí quieren una intervención de Estados Unidos en la isla, pero esos están en su mayoría fuera de Cuba. Ahora que hablas también de los nuevos empresarios, el gobierno anunció que autorizó la diversificación de importación de petróleo, o sea que un empresario que puede importar por su cuenta está autorizado a hacerlo. Eso es un cambio porque hasta el momento la importación estaba centralizada en manos del Estado. Un cambio ante la necesidad económica de Cuba y la necesidad también de prepararse para una situación que podría prolongarse, porque el gobierno y en consecuencia la isla se enfrentan a la decisión de Estados Unidos de estrangular la economía del
país hasta el hambre, estimular protestas y así acorralar al gobierno hasta obligarlo a ceder. ¿Ceder en qué? Bueno, es la pregunta que tiene una respuesta aún borrosa. Nada en realidad es totalmente nuevo, pero sí en un nivel crítico, en un momento donde los Estados Unidos está en una ofensiva sobre el continente con Trump y el lobby cubano de Florida a la cabeza, que sienten que no tienen ningún límite, que nadie les puede decir hasta acá. Y tienen a Cuba en la mira, una Cuba que busca cómo resistir y cómo reinventarse. Dos cosas igual de necesarias en estos tiempos. Muchas gracias, compañero. Cuban leader Miguel Díaz-Canel said today that Cuba would be willing to engage in dialogue with the United States only without pressure, without preconditions, on equal footing and with respect for sovereignty. But his government is denying what President Trump said, that they're already holding talks. How would you respond to that? I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their statements directed towards the President of the United States. But as I just reiterated, the President is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. Estefanía Veloz, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El 8 de febrero del 2026, el New York Times publicó un artículo que quiero que leamos con lupa porque creo que es el documento más importante de todo lo que vamos a analizar hoy en mi sección. El titular dice: el gobierno de Cuba ha durado 67 años. ¿Caerá bajo Trump? Y el sumario del artículo dice textualmente: la administración Trump, que ha apretado el estrangulamiento estadounidense sobre Cuba, cortando el petróleo extranjero, apuesta a que este es el último año de la revolución comunista cubana. Empecemos por ese titular del New York Times, Estefanía, porque ya de entrada es una declaración de intenciones. En la segunda parte que dice: ¿caerá bajo Trump? El titular no pregunta si es justo que Estados Unidos intente derrocar a Cuba, matarla de hambre. Pregunta si Trump lo va a lograr a fin de cuentas o no. Pero lo más importante de este artículo no es el titular, sino lo que dice adentro, porque contiene declaraciones que confirman textualmente una guerra psicológica. Como ya contó Ina al principio del programa, el New York Times cita a Marcel Felipe, un líder del exilio cubano en Miami, que preside el Museo Americano de la Diáspora Cubana, quien dice en el artículo: el gobierno de Estados Unidos ha determinado que Cuba debe ser libre antes de que termine el 2026. Y luego añade: esto es un plan en marcha. Felipe dice que se reunió ya con diplomáticos estadounidenses que le dijeron exactamente esto: Cuba debe caer antes de que termine el año. Quiero que nos detengamos acá porque un líder del exilio cubano dice que diplomáticos estadounidenses le confirmaron que hay un plan activo para derrocar el gobierno de Cuba este año. Y el New York Times publica esa cita sin cuestionarlo, cuando es una confesión de una agresión militar que se está preparando. Por donde se vea, Marco, y hay más, porque el artículo del New York Times también cita a un alto funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato, bajo la condición de que su nombre no se publique para discutir asuntos diplomáticos sensibles. ¿Y qué dice este funcionario anónimo? Que la estrategia de Trump se centra en eliminar el acceso de Cuba al petróleo, al dinero del turismo y a las misiones médicas en el exterior. Es decir, un funcionario del gobierno de Estados Unidos le explica al New York Times paso por paso cómo están asfixiando económicamente a un país de más de 9 millones de personas, y el periódico lo publica como si fuera la descripción de una estrategia de ajedrez, no como la confesión de un acto de guerra económica contra civiles como lo que es. Y luego el artículo cita a otro funcionario también anónimo que dice que los funcionarios cubanos están nerviosos porque están empezando a darse cuenta de que su revolución está llegando a su fin. Nadie puede confirmar si los funcionarios cubanos están o no nerviosos, como se dice en el artículo. Pero esto crea la sensación de que el colapso es inevitable, que es inminente, además de que hace que nadie se fíe de nadie, siembra pánico dentro de la población y del propio gobierno. Y hay una cita más en este artículo del New York Times que para mí es la prueba más directa de todo lo que estamos diciendo. Ricardo Zúñiga, un exfuncionario de la administración Obama que participó en las negociaciones secretas con Cuba, le dice a este diario que están tratando de crear una condición de estrés extraordinario similar a una guerra. O sea, un exfuncionario estadounidense está diciendo que la política de Trump hacia Cuba es crear condiciones de guerra sin declararla,
formalmente. Y ahí tienen la primera prueba de esta guerra. ¿Cómo la están implementando a esta guerra a la que se refiere Zúñiga? Bueno, empeorando al máximo la vida de la gente. Y luego el artículo de el New York Times cuenta que Trump dice que está en conversaciones con la gente más alta de Cuba, pero el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández, niega que haya diálogo. Y el 17 de enero del 2026, 3 semanas antes de que el New York Times ya había publicó un artículo previo titulado ¿Puede Cuba sobrevivir sin el petróleo de Venezuela? Analicemos lo primero del titular. ¿Puede Cuba sobrevivir? La pregunta implica que la supervivencia depende de Cuba nada más, de su capacidad interna. No pregunta, ¿puede Cuba sobrevivir a lo que Estados Unidos le está haciendo? Que sería la pregunta real. Y luego dice, sin el petróleo de Venezuela. Ya, como si ese petróleo hubiera desaparecido así por arte de magia, se secara, ¿no? No dice, ¿puede Cuba sobrevivir después de que Trump cortara el suministro del petróleo venezolano después de secuestrar a Nicolás Maduro a su vez? No. Dentro del artículo hay una frase de Trump que el New York Times reproduce textualmente en mayúsculas, tal cual le escribió Trump en Truth Social. No habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba. El New York Times publica esa declaración y luego añade, el plan para lisiar y en última instancia derrocar al gobierno de Cuba es ampliamente visto como un sueño del secretario de Estado Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos, a quien le hemos dedicado un programa acá en La Base América Latina hace unos meses que le recomendamos atentamente ver. Quiero señalar dos cosas. Primero, que el diario usa la palabra sueño para describir el plan de Rubio de derrocar a un gobierno extranjero. Segundo, le da un contexto personal, hijo de migrantes cubanos, que esto ya humaniza a Rubio y presenta su deseo de derrocar al gobierno cubano pues como algo comprensible, como parte de su historia de vida, no como una política de Estado que va a provocar hambre en millones de personas. Le falta algo, le falta como una nota al pie que dijera hijo de inmigrantes cubanos que huyeron de Batista. Eso habría estado bien. Y luego ese mismo artículo tiene testimonios de cubanos como el de Carlos Manuel Vargas, un maestro jubilado de 78 años que tiene una esposa con cáncer y necesita gasolina para llevarla al hospital. Esa es la realidad del bloqueo petrolero en Cuba. Quizá el artículo debió decir, un maestro jubilado cubano no puede llevar a su esposa con cáncer al hospital porque Trump cortó el petróleo. Y hay un detalle adicional en este artículo. Jeremy P., un subsecretario de Estado, declaró que los envíos de petróleo venezolanos nunca beneficiaron al pueblo cubano. ¿Qué opinas de esto, Marco? Y si no lo beneficiaban, ¿por qué entonces cortar el suministro? ¿Decir que los buques petroleros incautados iban a Cuba o asegurar que después de Venezuela sigue Cuba? Como que su declaración contradice el propio discurso del gobierno estadounidense. Entonces, los artículos que acabo de leer juntos construyen la secuencia completa de la guerra psicológica. Primero provocas la crisis, luego anuncias a través de los medios que la crisis es terminal y luego le dices al mundo que ya hay un plan para el momento en el que caiga el gobierno, pues llegue otra persona. Ahora vamos con la Deutsche Welle, porque el artículo de este medio del 7 de febrero fue titulado Bloqueo petrolero de Estados Unidos. ¿Cuánto falta para que Cuba colapse? La primera parte es muy honesta porque usa el bloqueo y atribuye la acción a Estados Unidos, pero ¿cuánto falta y colapso? Es casi una apuesta. Dicen, el colapso va a pasar, lo único que falta es pues saber cuándo. El titular no dice cuánto falta para que el bloqueo de Estados Unidos haga colapsar a Cuba, que pondría la responsabilidad sobre los hombros de aquellos a los que les corresponde de verdad. No dice nada de eso. La fuente principal de la Deutsche Welle es Bert Hoffman, un académico que dijo que Washington cree que tiene las manos alrededor del cuello de Cuba. Esta es una metáfora de estrangulamiento y con esto pues no se puede tomar como un simple análisis geopolítico, sino como sin una sola pregunta sobre la legalidad o la moralidad de lo que está describiendo este experto. Y la Deutsche Welle documenta algo que los artículos del New York Times no mencionan. Un buque con petróleo que Cuba compró a precios de mercado, que salió de Lomé, Togo. Hoffman le dice a Deutsche Welle, eso significa que incluso si Cuba puede comprar petróleo, no llegaría. Es decir, Deutsche Welle documenta dentro de su propio artículo que Estados Unidos no solo corta su propio suministro, sino que también intercepta lo que Cuba intenta comprar a terceros.
En ese artículo hay voces cubanas como la de Rachel, una joven de 21 años que dice: a veces pienso que Trump nos va a atacar. Y por cierto, El País publicó recientemente un artículo titulado El enigma sobre el próximo gobernante de Cuba, quien se perfila como el Delcy Rodríguez del castrismo. Claro, ese artículo, ya Estefanía asume algo que todavía no ha ocurrido y lo presenta como inevitable, que va a haber un próximo gobernante de Cuba, como si el cambio de gobierno ya estuviera decidido, fuera un hecho que está por venir ineluctablemente. Y la referencia de Delcy Rodríguez es clave por el papel que está cumpliendo la presidenta encargada luego del secuestro de Maduro. Perdón, pero no pude evitar notar el nivel de detalle con el que identifica personas específicas dentro del gobierno cubano. El artículo nombra a Óscar Pérez Oliva Fraga, el sobrino nieto de Fidel Castro, como el principal candidato. Da su edad, 54 años, cuenta su carrera como ingeniero, describe sus rasgos físicos, el cuerpo, la cara, los ojos. ¿Saben a qué se parece esto? A cuando en una película de espías le enseñan a la gente la foto del objetivo y le describen sus hábitos, su dirección, su físico. Esto es más como un perfil de inteligencia. El periódico está diciéndole al mundo, este es el hombre que puede negociar la rendición de Cuba, y al publicar esto podría tener la intención de crear agujeros de desconfianza dentro del gobierno cubano. Si sos un funcionario cubano y lees que el país ya tiene identificado a tu sucesor, que ya sabe cómo se ve, dónde trabajó, ¿qué pensarías? Bueno, siguiendo el ejemplo de Marco, permítanme jugar a la abogada del diablo. En primer lugar, pensarías que alguien está hablando, que hay alguna filtración o que alguien dentro del gobierno está negociando a espaldas de los demás. Y ese es exactamente el objetivo, sembrar desconfianza, que nadie se fíe de nadie, porque surge una pregunta, al llamarlo el Delcy Rodríguez del castrismo, ¿se refieren a alguien que está teniendo diálogo ya con el gobierno estadounidense? ¿Y por qué Delcy Rodríguez? ¿Se asume que es una suerte de colaboradora de Estados Unidos? ¿En qué se basan para afirmarlo? ¿Quién le está pasando esta información al país? Esto podría ser como una suerte de semilla de la paranoia, ¿no?, que se busca sembrar. Me hace recordar el año 2013, cuando El País publicó en su portada impresa una fotografía que supuestamente mostraba a Hugo Chávez intubado y agonizando en un hospital de Cuba. Ahora vamos con Jorge Ramos, que publicó en el periódico Reforma una columna titulada ¿Sigue Cuba? O también fue titulada en otros medios como México, no al tirano en Cuba. Una declaración de intenciones, claramente. Ramos empieza narrando: miles marchaban frente a la embajada de Estados Unidos para protestar por la muerte de 32 cubanos durante la operación que capturó a Maduro. Se refiere a esa operación ilegal que resultó en el secuestro de Nicolás Maduro y no en la muerte, sino en el asesinato de por lo menos 32 cubanos. Hay que traducir a Jorge Ramos. Después, Ramos, que necesita traducción, cita a Rubio. Cuba es un desastre, está gobernada por unos hombres incompetentes y seniles. Si yo viviera en La Habana y trabajara en el gobierno, estaría preocupado. Luego viene la parte que funciona como una presión política directa sobre México. Ramos cita al senador Ricardo Anaya del PAN diciendo: no se está ayudando al pueblo de Cuba con este petróleo, se le está ayudando a los líderes de la dictadura para sostenerse en el poder. Y aquí la columna deja de ser opinión y se convierte en una herramienta política. Anaya es senador del partido de la oposición de derecha en México. Su argumento coincide con lo que dice Trump y lo que dice Rubio, que se necesita por parte de México, que México deje de enviar petróleo a Cuba. Pero lo más escalofriante de esto es la forma en la que termina el artículo. Marco, ¿puedes leerlo? Claro, el último párrafo escrito por Jorge Ramos dice, abro comillas, no estoy de acuerdo con una invasión de Estados Unidos a Cuba, como no lo estuve con la intervención militar en Venezuela. Va en contra de todas las leyes internacionales, pero sí estoy de acuerdo con una política de máxima presión internacional para que la dictadura de Cuba se rompa por dentro. Así lo escribió Jorge Ramos. Y más allá del análisis de titulares, se puede debatir si el modelo cubano funciona o no, con todo y el bloqueo. Pero hay algo que no debería ser debatible, y es que nadie, absolutamente nadie, debería validar como estrategia política el sufrimiento humano. Que quede claro, no estoy de acuerdo con que los invadan, pero que los maten de hambre, bueno, podría andar. Jorge Ramos cae pues en una contradicción al rechazar una invasión militar en Cuba por considerarla ilegal, mientras da la bienvenida a una política de máxima presión que en la práctica es un asedio más sádico que las bombas porque mata lentamente por inanición. A
Apoyar el hambre de millones de personas para romper un gobierno desde adentro es moralmente tan criminal como la intervención militar que él, Jorge Ramos, dice rechazar. Porque lo que pasa cuando Trump dice sin petróleo no hay electricidad significa que sin electricidad no hay refrigeración para conservar alimentos ni oxígeno en los hospitales. Sin diésel, los camiones no transportan comida. Sin transporte no llega la medicina. Los que sufren son quienes estos medios citan muy preocupados y acongojados por su historia, como la de Carlos Manuel, de 78 años. Esto es lo que ninguno de los artículos pone en el centro y es lo que nos duele. Aunque creas que Cuba es una dictadura, aunque odies a Fidel Castro, a la revolución, a todos, a quien sea, ¿quién puede estar a favor de eso? ¿Quién puede mirar a millones de personas quedándose sin comida y sin luz y decir, bueno, esto es necesario? Pues ya nos has dado algunos nombres y a esto se le sigue llamando periodismo serio. Gracias, compañera. México es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, que no queremos afectar a México tampoco. Y al mismo tiempo, como lo dije, vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo. Pusieron aranceles aquí a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. Entonces, evidentemente no queremos afectar a México, pero pues tenemos también un contrato con Cuba y queremos seguir apoyando de manera humanitaria. Entonces, para eso son las vías diplomáticas, todas las vías diplomáticas que estamos usando, pues para que se pueda seguir apoyando a la isla, sí, al pueblo de Cuba. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. El 26 de diciembre de 1991 se desintegra la Unión Soviética y para Cuba implica la caída del 75% de su comercio exterior. Se inicia el periodo especial y el pueblo cubano protagoniza una proeza a la que es bien difícil encontrar paralelismos. Hay antecedentes de un país que haya resistido un golpe semejante en su economía sin que medie una guerra. No existen muchos ejemplos con los que comparar. Podríamos mirar a Corea del Norte, pero dadas las circunstancias, su ubicación geográfica es un privilegio. Mientras Corea comparte fronteras con Rusia y China, Cuba se encuentra a solo 150 kilómetros de Miami. ¿Cómo impactó en Cuba la caída de la Unión Soviética y cómo hizo para resistir? ¿Qué fue el periodo especial y qué medidas se tomaron? Hagamos el intento de responder a estas preguntas. Entre 1991 y 1993, el PIB cubano se redujo un 36%. El principal cuello de botella fue el mismo que ahora está reeditando Trump, la escasez de petróleo y de sus derivados. La respuesta de Cuba fue una reconfiguración de toda su economía para reducir el uso de combustibles. Una de las áreas más afectadas fue la agricultura y en particular la producción de caña de azúcar. ¿Qué hacer sin gasolina para mover las máquinas y sin los fertilizantes derivados del petróleo y del gas? La respuesta fue hacer virtud de la nueva necesidad. Los alimentos cubanos son de los más sanos del mundo. ¿Por qué? La agricultura industrial, químico dependiente del uso de fertilizantes y de venenos, se reconvirtió en agricultura orgánica. Se multiplicó la producción urbana de alimentos. Allí donde había un espacio que lo permitía, se hacía una huerta dentro de las ciudades. El laboreo pasó a realizarse de manera manual, lo que permitió ahorrar combustibles y al mismo tiempo la cercanía con los consumidores ahorra en el gasto de transporte. En el caso de los cultivos extensivos, como la caña de azúcar, la limpieza que antes se hacía con herbicidas pasó a realizarse de manera manual. 500.000 personas de origen urbano participaron de la producción agropecuaria, ya sea en las propias ciudades o bien trasladándose al campo. Durante las vacaciones se armaban brigadas estudiantiles y también las Fuerzas Armadas hacían su aporte allí donde fuera necesario. Para hacerlo realidad, además de técnicos y agrónomos cubanos, se recurrió a especialistas en agricultura orgánica y en permacultura que llegaron de otras partes del mundo para colaborar y asesorar en la reconversión productiva de la isla. Tu lavadora rusa te la pico al medio y con la secadora hago un ventilador regalado murió en el 80. En el 80
90 murió regalado. Lo que el cubano inventó en los 90 no lo ha inventado un japonés ni apurado, dice una canción de Tony Ávila. Uno de los ámbitos de la creatividad fue el transporte. Surgieron los llamados camellos, tráilers enormes tirados por la cabina de un camión soviético que reemplazaron a los ómnibus, ya que podía llevar mayor cantidad de pasajeros. Además, se importaron cientos de miles de bicicletas chinas y surgieron estas variantes que ven en la foto, bicicletas triplaza para un conductor y 2 pasajeros. También surgieron transportes colectivos que eran tirados por caballos. En 1989, Cuba había realizado compras exteriores por $8.139 millones. En 1992 se importaron solo 2.200 millones, apenas un 25%, y aún así, con todas sus carencias, la economía cubana seguía en pie. Uno de los aspectos menos conocidos del periodo especial es el político. ¿Cómo se hizo para mantener la cohesión interna y que Estados Unidos no instrumentalice las carencias para derrotar a la revolución? En primer lugar, el liderazgo de Fidel Castro siguió los mismos parámetros que lo guiaron siempre. El debate se debe realizar de cara al pueblo, con la verdad, por muy difícil que sea la situación, y todos deben participar en la búsqueda de las soluciones. El plan económico y las medidas que se iban tomando fueron debatidos de manera masiva con la participación de toda la sociedad. Entre los meses de enero y marzo de 1994 se desarrollaron los parlamentos obreros destinados a debatir las propuestas en materia económica. Eran de participación libre y estaban integrados por trabajadores, campesinos, estudiantes. De esos parlamentos surgieron 530.000 propuestas. Luego se seleccionaron las que contaban con mayor apoyo y la Asamblea Nacional las terminó de articular en medidas concretas que abarcaban todas las áreas de la economía y toda la geografía nacional. Porque este proceso no es conocido. Sencillo, se derrumba el relato de la dictadura. La democracia cubana, además de elecciones, incluye mecanismos permanentes para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones políticas. Se trata de una democracia protagónica, socialista. Como no es una democracia liberal y capitalista, el capitalismo a través de sus medios de comunicación nos dice que no es una democracia. Pero me pregunto entonces, ¿cómo, si no es a través del compromiso, la participación y la conciencia, puede un país resistir el impacto conjunto de la caída del 75% del comercio exterior y recrudecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos? Sin consenso no hay cachiporra ni represión que alcance. Si en Estados Unidos están cerca de matarse unos a otros sin bloqueo, ¿se imaginan las escenas que veríamos si cayera el 75% de su comercio exterior? ¿Cuánto tiempo duraría Trump en la presidencia en estas condiciones? E imagínense si Javier Milei, el presidente de Argentina, para sostenerse necesita la ayuda masiva de los Estados Unidos. ¿Cuánto duraría mi patria, que anda mal mi patria, si en lugar de ayuda recibiera un bloqueo naval? El dato que mejor ilustra el calvario que vivió Cuba por aquellos años son las calorías consumidas por cada habitante. Se calcula que en solo 2 años disminuyó desde 3.000 a alrededor de 2.000. Se redujo casi un 33%. Con hambre en la panza, con el cuerpo debilitado por la falta de calorías, es evidente que un país en esas condiciones se cae. ¿O no? Algunos festejaron por adelantado. Es el caso de otro compatriota del camarada Marco Teruggi, Andrés Oppenheimer, columnista de Miami Herald, que publicó este libro y se quedó con las ganas. En aquel momento, al igual que ahora, la ultraderecha aplaudía las medidas genocidas que tomaba el gobierno de Estados Unidos y esperaba con ansias la caída de Cuba. En aquel momento, al igual que ahora, la soga del bloqueo tendía a ceñirse cada vez más. El relato de la derecha pretende que el bloqueo es una excusa y que la causa de las carencias cubanas es el socialismo. Veamos entonces qué implica el bloqueo para Cuba. El Estado cubano calcula que el costo actual supera los $7.000 millones anuales. 12 días de bloqueo equivalen a $250 millones, la suma necesaria para reparar todo el sistema eléctrico nacional. Un mes de bloqueo son $600 millones. Esa cifra equivale al costo del plan de inversiones de energía solar que permitiría instalar 1.015 megavatios. 2 meses de bloqueo equivalen a todo el combustible que necesita Cuba para hacer funcionar su sistema eléctrico. El bloqueo y las sanciones llevan a que cada repuesto que Cuba importa, cuando lo puede importar, lo haga con un sobreprecio que en algunos casos puede alcanzar hasta, escuche bien, el 4.000%.
Aún con bloqueo, algunas de las cifras de desarrollo humano que muestra Cuba superan a Estados Unidos. Veamos algunos ejemplos. La esperanza de vida es 3 años mayor en Cuba y la mortalidad infantil es más baja. La tasa de homicidios es menor, al igual que la malnutrición. ¿En qué gana Estados Unidos? En cosas que son las dos caras de una misma moneda. Estados Unidos tiene 650,000 personas que carecen de hogar, pero al mismo tiempo tiene 756 personas que son 1.000 millonarias. Cuba carece de las dos cosas. No hay 1.000 millonarios, pero tampoco personas sin hogar. Por eso Estados Unidos necesita mantener bloqueada a Cuba. Si todo esto se pudo hacer con un bloqueo, ¿qué no hubiera podido realizar la revolución cubana si las reglas fueran las mismas para todos? No se trata solo de capturar a la isla, se trata de terminar con su ejemplo, de demostrarnos que no hay otra forma de vivir que la que Estados Unidos nos quiere imponer. Cuba tiene que ser eliminada porque es la prueba concreta de que una economía planificada distribuye mejor los recursos y supera en eficiencia a una economía capitalista de libre mercado. El modelo de Trump para Cuba es Gaza. No fuimos capaces de frenar el genocidio palestino y ahora los genocidas aceleran. Israel creó el modelo, Estados Unidos lo adoptó, lo perfecciona y lo quiere llevar al Caribe. De la mano de Donald Trump, el genocidio vuelve a ser la cara que adopta la política imperialista cuando no puede imponerse por otros medios. Nada que los americanos no conozcan desde que Cristóbal Colón desembarcó allá por 1492. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Hoy nos acompaña Mario Santucho, como decíamos, él es integrante de la revista Crisis y fue criado en Cuba en el exilio con su familia. Mario, muchísimas gracias por estar en La Base América Latina, bienvenido. Gracias a ustedes, Sina, por la invitación, siempre un gusto. Mario, en el caso de Venezuela, más o menos los motivos detrás de este saqueo se entendían. Todo es por las ansias de petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo. En el caso de Cuba, ¿qué quiere Trump, en tu opinión, y qué podría estar negociando ahora mismo? Bueno, yo creo que, como bien decís, Sina, no es tan claro el panorama como lo es con Venezuela, como lo expresó tan claramente el propio presidente Trump respecto de Venezuela, primero diciendo que quería que en realidad tenía que ver con un proceso judicial, después diciendo explícitamente que quería el petróleo. En el caso de Cuba, como se sabe, no hay recursos, no hay un recurso tan estratégico, tan abundante como sería el petróleo para Venezuela. No es algo, creo yo, que económicamente vaya a ser decisivo para Estados Unidos, pero sí me parece que no hay que menospreciar dos elementos que son bastante claves, digamos, quizás no económicamente, pero sí geopolíticamente. Uno es la ubicación de Cuba. Como se sabe, siempre ha sido, bueno, por supuesto está muy cerca de Estados Unidos, es uno de los países más cercanos a Estados Unidos, y la autonomía, la independencia que ha logrado mantener la isla hasta el momento, siempre ha sido una especie de espina clavada, ¿no?, en el corazón de Estados Unidos, de su proyecto imperial. Eso implica, por supuesto, un juego geopolítico para otras potencias como Rusia y China, aliados históricos de Cuba. Y creo que ese no es un elemento menor en este proceso de reorganización continental que está llevando adelante Estados Unidos, tratando de anexar lugares desde Groenlandia hasta, bueno, Venezuela y demás. Creo que en ese mapa, en esa reorganización de los flujos, en ese mapa estratégico, Cuba siempre ha cumplido y hoy quizás cumple un papel muy relevante, ¿no? Ese es un primer elemento. Y el segundo, que yo creo que es también decisivo, es de tipo simbólico. Cuba representa muchísimo para la historia continental.
para todo lo que ha sido la tradición precisamente de combate a los intentos injerencistas, imperialistas de Estados Unidos durante tanto tiempo, y un triunfo, una destrucción, una caída, digamos, del gobierno revolucionario cubano sería un triunfo político muy grande en el plano, uno podría decir, simbólico, cultural. Yo creería que para el continente latinoamericano, del alcance que tuvo en su momento la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética a nivel global, ¿no? Mario, gracias por estar en la base América Latina. ¿Qué márgenes le ves a Cuba para resistir? Pienso en márgenes económicos, pero también sociales y políticos. Estábamos repasando en este programa lo que fue el periodo especial. Ahí se pudo. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo ves ese debate también al interior de Cuba ante este periodo que se anuncia muy difícil? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Mira, es muy difícil de responder esa pregunta, realmente. Si uno tuviera que tomar la experiencia del periodo especial, como bien vos decís, yo viví una parte de ese periodo en Cuba. Creo que hay dos elementos que hacen de esta situación actual, de esta coyuntura, algo un poco más dramático, incluso que en aquel momento que ya era de por sí dramático. Por lo menos tres elementos te diría yo. El primero de ellos es la situación económica, social, la crisis social propiamente, ¿no? En aquel momento fue impresionante. Recordemos que toda la economía cubana, todo el sistema social cubano, toda la lógica estatal cubana estaba organizada en torno al mercado común, al Comecom, que era el mercado común socialista, ¿no? Que giraba en torno a la Unión Soviética y a los países socialistas de Europa. De un día para otro, de un año para otro, todo ese sistema de comercio se cayó y Cuba tuvo que, bueno, verse restringido a niveles fortísimos, ¿no? Su comercio, sus ingresos, en fin, fue una situación realmente muy, muy compleja. Y creo que en ese plano lo que estamos viviendo hoy, yo creo que puede ser similar o peor, digamos, ¿no? Quizás sea similar, pongámoslo así, teniendo en cuenta que en aquel momento fue muy, muy grave también. Sin embargo, en ese plano se resistió. O sea que yo creo que, si bien es un elemento fundamental, porque también fue muy difícil en aquel momento, o sea, se pudo salir adelante, pero no siempre se logra y tampoco que se haya sucedido en aquel momento significa que ahora lo vuelvan a hacer, ¿no? Ese es un elemento determinante e importante. Yo creo que hay un segundo elemento que no es menor y que sí hace una diferencia decisiva con respecto a hoy, o bastante grande, que es que en aquel momento todavía estaba en pie el liderazgo histórico, ¿no? Lo que se llama en Cuba el liderazgo histórico, que era básicamente Fidel Castro, que como seguramente recuerdan salió personalmente a disolver una manifestación opositora que se generó en aquel momento. Bueno, el mismo Raúl Castro, en general estaban buena parte de los que habían hecho la revolución, digamos, y eso no era menor. Hoy no están, como se sabe, al comando, digamos, de los principales variables estatales. Y el tercer elemento, que allá se comenta mucho en Cuba cuando precisamente se compara una etapa con la otra, es que en los años 90, fines de los 80, principios de los 90, Cuba venía saliendo de lo que se podría llamar su mejor momento histórico de la revolución, ¿no? Lo que fue el periodo entre el 75 y el 85, no podría decir, esa década en la cual Cuba logró índices de integración, de bienestar, bueno, realmente un socialismo. Yo viví en esa época en Cuba y recuerdo que era una sociedad muy, muy justa, muy interesante, hoy a todas luces deseable, ¿no? Pero la crisis del periodo especial tenía muy fresco ese pasado reciente para los cubanos y era posible construir una narrativa según la cual esta crisis que se atravesaba era pasajera, se iba a poder volver a los tiempos en los cuales la gente vivía bien. Yo creo que esa es la gran diferencia con el momento actual. Desde entonces Cuba atraviesa una crisis más o menos aguda, pero permanente, y sobre todo para las jóvenes generaciones, para las nuevas generaciones, no existe para nada esa especie de imagen de un pasado perdido que se puede retomar. Yo creo que ese elemento es bastante importante para pensar en cómo se puede mantener un grado de legitimidad mínimo como para
para poder seguir adelante, ¿no? Y no quisiera dejar de plantear también un elemento rápido que tiene que ver con la vitalidad de la sociedad cubana, de la sociedad civil, del poder, de los poderes populares, digamos, que yo también recuerdo que en aquel momento tenían todavía mucha fuerza, sobre todo los famosos comités de defensa de la revolución, que eran organismos territoriales, barriales, en cada barrio, en cada edificio, las organizaciones de masas, como de las mujeres, de estudiantiles y demás. Y creo que desde entonces hasta ahora el proceso de deterioro de esas formas de organización social, de movilización, incluso el debate político, se ha ido restringiendo cada vez más, quizás al calor de las necesidades de mantención de un poder que cada vez tiene más problemas, ¿no? para sostener su soberanía. Mario, gusto en saludarte. Históricamente Cuba ha ayudado a muchos países, también a perseguidos políticos, a personas exiliadas. Tu historia es un ejemplo de esto. Y en este momento, ¿quién puede ayudar de verdad a Cuba? ¿Qué deberían hacer los gobiernos aliados, la izquierda global? ¿Cómo se puede frenar esto, sobre todo en un momento en el que pensamos que siempre nos va a quedar Cuba, ¿no? Bueno, Estefanía, un gusto. Mira, esa es una pregunta urgente, ¿no? A mí me parece que quizás el elemento nuevo de esta situación que atraviesa Cuba, que como bien ustedes decían, tiene antecedentes, pero a mí me da la sensación de que es inédita totalmente, tiene como una causa principal la prepotencia del imperio, ¿no? Su prioridad evidente, la sensación de que es imparable, ¿no? Y su vocación, uno podría decir su agresividad, el carácter desbocado de sus imposiciones, ¿no? Siempre uno ha pensado que esa superioridad militar existía, pero creo que la diferencia a partir de la asunción de Trump, y específicamente, por lo menos en nuestra región, a partir del 3 de enero de este año, ya lo veníamos viendo obviamente en Gaza, en Palestina, pero a partir del 3 de enero de este año lo empezamos a ver también en nuestro continente, que es la voluntad sin ningún tipo de límites ni de racionalidad de imponer la fuerza y a partir de ahí generar unas nuevas condiciones políticas. Creo que eso para Cuba es un dato muy difícil de atravesar. Quizás ese sea un elemento, yo diría que irremontable, si efectivamente hay una voluntad por parte de Estados Unidos de bombardear, de invadir, como ha hecho recientemente con Venezuela. No existe posibilidad de resistencia a nivel militar bélica. Y esto también, esa prepotencia que tiene eficacia, también funciona disciplinando de una manera que no habíamos visto antes a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos del continente, que también tienen una relación de fuerza muy desfavorable con Estados Unidos, pero que hasta ahora se habían mantenido solidarios. Esto todavía no lo sabemos del todo bien, es algo para tratar de investigar, de indagar, por ejemplo, qué está pasando con Venezuela, si efectivamente Venezuela está, todo parece indicar que está impedido por la fuerza de seguir alimentando con petróleo y con otras cosas a Cuba. Bueno, ustedes conocen mejor seguro porque están cerca, están ahí lo que pasa con el gobierno mexicano, ¿no? He visto los debates, no sé si efectivamente todo parece indicar que no están enviando petróleo a La Habana, según lo que dijo Díaz-Canel en su última intervención. Esto evidentemente es una imposición de Estados Unidos y aparecen también otros gobiernos como el de Colombia, ¿no? que tienen posiciones dignas como el de México, intentan mantener planteos soberanos en la relación con Trump, pero sin embargo en el tema de Cuba no parecen poner una barrera, digamos, ¿no? en lo que está haciendo Estados Unidos, que es de una agresividad genocida, ¿no? Directamente indigna, digamos, ¿no? Pero me parece que, bueno, el presidente Petro acaba de estar reunido con Trump y hasta donde supe ni siquiera se mencionó el tema. Lula en Brasil lo mismo, o sea, los gobiernos progresistas, amigos históricamente de Cuba, no parecen ni tener relaciones de fuerza ni tener demasiada voluntad de, hermanarse con Cuba y resistir juntos un momento como este, ¿no?
Y después aparece la pregunta también por, uno podría decir, las potencias rivales de Estados Unidos. Yo pondría sobre todo China en primer plano. Y la pregunta sobre, bueno, si tienen primero voluntad de jugarse, digamos, por un país chico como Cuba, que está hoy ante una encrucijada tremenda. Ya vimos cómo no pudieron hacer mucho más con respecto a Gaza, Palestina. Parecería ser que tampoco lo van a hacer respecto de Cuba. Y bueno, la pregunta ahí es si se priorizan los intereses nacionales por sobre cualquier otra cosa. Si no hay una propuesta internacionalista hoy antiimperialista efectiva que tenga la capacidad de operar con eficacia, o si el problema es la relación de fuerza, ¿no? Si es imposible para un país como China o para países solidarios como México, como Brasil, jugarse de alguna manera, infringir las imposiciones que impone Estados Unidos, o, bueno, si eso no se puede hacer, si efectivamente están amenazados, si efectivamente ir en esa dirección implicaría, bueno, sufrir las consecuencias también violentas por parte de Estados Unidos. Creo que ahí es donde debería apuntarse, en donde debería ponerse en juego una solidaridad real. No parece ser que vaya a concretarse, y desde Cuba los amigos, los compañeros están apelando sobre todo a los pueblos, ¿no? A los pueblos de América Latina, del tercer mundo, también de Estados Unidos, que parecería ser hoy el único reservorio, y hay que ver si efectivamente pueden salir a la calle, pueden mostrar su solidaridad de todas las formas que haya, ¿no? Mario, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. No se olviden de que nuestra meta es llegar a 1 millón de suscriptores. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y si nos prefieren escuchar, les dejamos otro QR que les va a llevar a Spotify directamente a nuestra lista de reproducción. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.